Hola a todos, vamos ya con el tema número 2 de la asignatura, se llama financiamiento a largo plazo, una introducción. Aquí nos introducen un poco lo que veremos con más detalle en el tema 3 y el tema 4. ¿Vale? En el tema 3 veremos la valoración de los bonos, que es una forma de financiación que tienen tanto de forma pública los gobiernos como de forma privada las empresas privadas de financiarse. ¿Vale? Y luego en el tema 4 veremos la valoración de las acciones, que también es una parte importante. Entonces, en este tema lo introducimos un poco. El primer apartado es acerca de las acciones, luego la deuda corporativa a largo plazo, que serían estos bonos, pagarés, etcétera, ¿vale? Y vemos un poco una introducción de esta estructura financiera, ¿vale? De las formas de financiación que tienen las empresas. Vale, empezamos con el tema de las acciones. Sí, pensad que hablaremos de dos formas de financiación importantes. Por un lado, nos podemos financiar emitiendo acciones. Dentro de estas acciones podemos distinguir entre acciones comunes y acciones preferentes, que ahora vamos a verlo, y luego nos podemos financiar pues, a través de la deuda, que lo veremos más adelante. Vale, entonces, cuando hablamos de acciones comunes, serían las acciones, las normales, por así decirlo, las que no tienen ningún un significado preciso, ¿vale? Básicamente, en general, se aplica a las acciones que no tienen ninguna preferencia especial, ya sea en el pago de dividendos o en el caso de quiebra de la empresa, no tienen preferencia en cuanto a cobrar antes que el resto, ¿vale? Son las acciones comunes o acciones ordinarias, que también se dice. Vale, ¿qué derechos tienen estos accionistas que poseen acciones ordinarias o acciones comunes? Los accionistas eligen a los miembros del Consejo de Administración en una asamblea anual. Es uno de los derechos que tienen, ¿vale? Aparte de derecho de participar en los dividendos, derecho de votación, tienen derecho a elegir los miembros que formarán parte del Consejo de Administración, que es un poco lo que llevará o los miembros que llevarán la gestión o la administración de la empresa. De normal, cada acción común tiene un voto, ¿vale? Para elegir a estos miembros. Entonces, la votación para elegir estos miembros del Consejo de Administración puede ser de dos formas, la votación directa o votación acumulativa, que de hecho esto es una de las cosas un poco más prácticas que nos puede salir en el examen y de hecho veremos una pregunta de examen ya aquí. Vale, la votación directa significa que estos miembros del Consejo de Administración se eligen uno a uno, es decir, se hace la votación de todos los accionistas para elegir un miembro. Cuando se ha elegido el miembro, se pasa imaginaros, ¿vale? Que se tienen que elegir, pues, yo qué sé, 5 miembros del Consejo de Administración. Pues primero se hace una votación y se elige uno a uno. Por tanto, aquí cuántas acciones necesarias, que es lo que nos van a preguntar un poco, cuántas acciones necesarias, o sea, cuántas acciones se necesitan para asegurar la elección de todos los miembros. Pues básicamente el 50% más uno, más una acción para que en cada una de estas votaciones de forma individual, de uno a uno, se gane, ¿vale? Entonces las pongo aquí, las acciones necesarias para elegir, ahora lo veréis cómo nos lo pueden preguntar, para elegir o tener asegurado un puesto, o sea, que salga elegido la persona que querramos nosotros, ¿vale? Se necesita el 50%, por tanto, del total de acciones, la mitad más uno, ¿sí? Vale, otra forma que tenemos o que se puede producir esta votación es la votación acumulativa, ¿vale? Que realmente protege a los socios minoritarios, porque imaginad que un socio tiene pues, el 30% o el 20% o menos del 50%, pues si es por votación directa, nunca se podrá asegurar, si no sabe lo que van a votar el resto, obviamente, con sus propios votos no puede asegurar elegir al menos uno de los miembros. Vale, protege a los socios minoritarios. El número total de votos, número de acciones por número de consejeros a elegir, ahora lo veréis. En realidad aplicamos una fórmula que vamos más directa. Se eligen todos a la vez. Los que reciben más votos son los nuevos miembros, ¿vale? Un poco como las elecciones generales, ¿vale? Un poco es una acción, un voto, sí, pero quien tenga más, o sea, si se eligen, por ejemplo, pues lo que decíamos, cinco miembros del Consejo de Administración, pues los 5 primeros que tengan más votos serán los elegidos, ¿vale? Entonces, cada accionista puede distribuir sus votos como quiera, ¿vale? El número total de votos que tendrá
Cada accionista será el número de acciones que tenga por el número de consejeros a elegir, ¿vale? Pero aquí hay una fórmula más directa. Si nos llegan a preguntar cuántos votos son necesarios para garantizar un puesto en el Consejo de Administración, pues la fórmula sería esta. Ahora lo practicaremos. Este porcentaje de las acciones más una, ¿vale? Vamos a verlo en el ejercicio que lo entenderéis mucho mejor. Nos dice, una sociedad va a elegir 6 miembros del Consejo de Administración, ¿vale? Por tanto, n será igual a 6. El precio actual de las acciones es de 12 euros. La acción, acciones en circulación, 640.000. ¿Cuánto cuesta asegurarse un puesto en el Consejo con votación directa, que es la primera, y con votación acumulativa? Comente qué sistema es preferible. Esta es una pregunta tal cual de examen. Vale, pues en votación directa, vamos a ponerlo así. Como hemos visto, el Consejo de Administración se elige 1 a 1 y será necesario ser dueño del 50% más una de las acciones para asegurar un puesto, ¿vale? Por tanto, aquí acciones necesarias será, si en total son 640.000, pues 640.000 entre 2, 320.000 más una acción, ¿vale? Imaginad que una persona no tiene acciones, pues el coste necesario sería, o sea, si no tuviera ninguna tendría que comprar estas, la totalidad, 320.000 para asegurar un puesto, ¿vale? O sea, para asegurar que con sus votos salga elegido la persona que él quiere. Y el coste de cada acción sería 12 euros la acción, por tanto, necesitaría gastarse 3.840.000, 12, para asegurar un puesto en el Consejo de Administración, ¿vale? Y por votación acumulativa, que hemos dicho que protege un poco al socio minoritario, se elige el Consejo de Administración de una vez, ¿vale? Para asegurarse un puesto es necesario la fórmula que hemos visto, ¿vale? Esto sería en porcentaje primero, ¿vale? Es decir, esto sería 1 partido entre n, es el número de consejeros a elegir, de miembros, que son 6 más 1, 1 entre 7 sería 0,14, redondeando, ¿vale? O sea, un 14,29% de las acciones más una. Por tanto, el número de acciones sería 640.000 por 0,29 y al resultado le sumamos una acción, ¿vale? Esto redondeando a la unidad, porque ya sabéis que no se pueden comprar media acción o un cuarto de acción, se tienen que comprar acciones completas, ¿vale? Serían 91.430 acciones, por tanto, el coste total sería este número de acciones al coste de 12 euros la acción, lo cual nos daría 1.097.160, ¿vale? Obviamente el coste es menor, sí, sería preferible la votación acumulativa. Vale, entonces seguimos con las características de las acciones comunes, ¿vale? Que estas acciones comunes ordinarias tienen derechos de los accionistas. Uno de los derechos es poder elegir los miembros del Consejo de Administración. Luego también la característica sería la votación por apoderados, es decir, que no es necesario que el propio accionista sea él quien vaya físicamente, se presente físicamente en las votaciones. Tiene derecho a poder transferir su derecho a voto a un tercero, ¿vale? Esto es común cuando son empresas muy grandes que se le da la votación a un apoderado para que actúe en nuestro nombre como accionistas. Luego, igualmente, dentro de las acciones comunes ordinarias podemos tener clases de acciones. Algunas empresas emiten más de una clase, falta una L, perdón, de acciones comunes. Las clases se crean por lo general con derechos de votación desiguales. No se cumpliría una acción, un voto, ¿vale? Esto puede pasar, que tengan derechos de votación desiguales, es decir, que las acciones de la clase 1, por ejemplo, tengan una acción, un voto, pero las acciones de la clase B tengan 2 acciones, un voto, ¿vale? Es decir, derechos de votación desiguales. ¿Vale? Otros derechos que tienen estas acciones ordinarias, dividendos, es decir, participar en el reparto de dividendos. Sí que es decisión del Consejo de Administración aprobar cómo se reparte el resultado del ejercicio. Si hay beneficio, pues se puede repartir.
y eso es decisión del Consejo de Administración, pero sí que el socio que tiene estas acciones ordinarias tiene derecho a participar de los dividendos repartidos en el caso que la empresa decida repartirlos. También tienen derecho a participar de la liquidación, es decir, si el día de mañana, por lo que sea, la empresa se tiene que cerrar, ¿vale? El valor de liquidación que se obtenga después de liquidar todas las deudas con los acreedores, pues ese valor de liquidación se tiene que repartir entre los socios, entre los accionistas, ¿vale? Luego también tienen derecho, obviamente, a votar, a votación, tanto en la asamblea anual, que se produce siempre una asamblea anual mínimo. Sí que si se tienen que decidir cosas importantes, por ejemplo, la fusión con otra empresa, se puede convocar una asamblea extraordinaria en otro momento y los accionistas tienen derecho a votar acerca de asuntos importantes, ¿vale? O sea, no solo lo decide el Consejo de Administración. Vale, y con el tema de los dividendos que hemos comentado aquí, el pago de dividendos se realiza a criterio del Consejo de Administración, como decíamos. Sí que debemos tener en cuenta que los socios, cuando reciben estos dividendos, ¿vale? Es decir, lo pongo un momento aquí, es decir, la empresa, ¿vale? Aquí tendríamos la empresa, sociedad anónima, sociedad limitada, y tenemos los accionistas o los socios o las socias, ¿vale? Entonces, esta empresa reparte dividendos. Entonces, este socio tendrá que presentar, o sea, tendrá que pagar un IRPF por sus rentas generadas, ¿vale? Sus rentas del trabajo, sus rentas del capital mobiliario, inmobiliario, etc. Entonces, estos dividendos están gravados, tienen una tributación, ¿vale? Es decir, si el socio es una persona física, ¿vale? Es decir, no es otra sociedad anónima o una sociedad limitada, sino que el dividendo se paga a una persona física, esta persona lo tendrá que declarar en su declaración de la renta y pagará unos impuestos. Y además, cuando la empresa le pague el dividendo, este dividendo estará sujeto a retención, ¿vale? Es decir, la retención es una parte que el socio no cobrará en el momento inicial, sino que irá a cuenta de su pago del IRPF. Esto es que esté sujeto a retención. Vale, si el dividendo se paga a una persona jurídica, es decir, a otra sociedad anónima, a otra sociedad limitada, esto va a formar parte del beneficio antes de impuestos y por tanto se gravará con el impuesto de sociedades, ¿vale? Forma parte de la base imponible y tributa el 25%. Y esto está sujeto a retención, es decir, que cuando se paga el dividendo, en el momento que se pague, está sujeto a retención, al igual que las personas físicas, pero hay una excepción. Si se posee el 5% de las acciones o 20 millones y esto se mantiene al menos durante un año, se elimina un poco la retención, pero no implica esto que no vaya a tributar este ingreso, porque para la empresa que lo recibe es un ingreso financiero. La cosa es que esté o no sujeto a retención, pero que esté sujeto a retención no quiere decir que no tribute. Imaginaros cuando vosotros si estáis trabajando para una empresa y cobráis una nómina mensualmente, os aplican una retención en la nómina. Esta retención significa que os quitan parte de vuestro salario para ingresarlo a Hacienda, digamos, a vuestro nombre, a cuenta de vuestro IRPF, que pagaréis o que calcularéis cuando hagáis la declaración de la renta. ¿Sí? Si no os aplicasen esa retención, significaría que cuando hagáis la declaración de la renta, si no habéis pagado por adelantado parte del impuesto, os lo tocará pagar luego. ¿Sí? Por tanto, al final lo acabaréis pagando antes si os aplican retención o después cuando hagáis la liquidación de vuestro impuesto. ¿Sí? Vale. Vamos a ver esto. Entonces, hemos visto aquí las características de las acciones comunes y vemos las características de las acciones preferentes, ¿vale? Que básicamente son diferentes a las acciones comunes porque tienen alguna preferencia, ¿vale? En comparación a las acciones comunes. Básicamente en cuanto al pago de dividendos, es decir, la acción preferente puede ser que tenga preferencia delante de las otras acciones comunes en el pago del dividendo, ¿vale? O tenga un dividendo pactado, sí que se tenga que pagar sí o sí cada año, ¿vale? Y también pueden tener preferencia en la distribución de los activos de la empresa en el caso de liquidación, es decir, que si la empresa cierra en algún momento, primero pensad que se tendrá que pagar las deudas a los acreedores y con el importe restante se pagará a los accionistas, ¿vale? Imaginad que con el importe de liquidación
que queda no da para pagar a todos los socios. Pues los preferentes, los que tengan acciones preferentes, van por delante de las acciones comunes, ¿vale? Como contrapartida un poco, normalmente estas acciones preferentes no tienen derechos de votación, ¿vale? Vale. Luego, características, valor estipulado. Algunos tipos de acciones preferentes pueden tener un valor prefijado de liquidación, que es decir, si el día de mañana se tienen que liquidar, que no se haga el valor de mercado, por ejemplo, que se haga un valor que esté estipulado, un poco porque así el accionista, el socio, se asegura que el día de mañana, si quiere vender las acciones o si se tiene que liquidar, pues asegurarse un importe prefijado de antemano, ¿vale? Luego, pueden tener dividendos acumulativos y no acumulativos. Si los dividendos son acumulativos y no se pagan en un año específico, se trasladarán al siguiente ejercicio como un pago atrasado. Se acumulan, ¿vale? Y dice, tanto los dividendos acumulados como los actuales deben pagarse antes de que los accionistas comunes reciban algo. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginad que se establece que sí o sí las acciones preferentes tienen un dividendo preferente que se llama, que es obligatorio, de, por ejemplo, 5 euros por acción. Imaginad que un año, el año, por ejemplo, 2020, la empresa ha tenido pérdidas y no paga estos dividendos, o sea, no paga estos dividendos a las acciones preferentes. Entonces, el 2021 tendrá que pagar los 5 euros del año 20 más los 5 euros del año 21. Estos serían si tuvieran dividendos acumulativos, ¿sí? Y estos dividendos se tienen que pagar antes de pagar a cualquier accionista que tenga acciones ordinarias. Vale, vamos a borrar. Entonces, aquí os podríais estar pensando o preguntando, ¿las acciones preferentes son deuda en realidad? Se dice que son deuda disfrazada, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pensad que si tienen unos dividendos preferentes pactados, independientemente que la empresa obtenga beneficios o no, lo tiene que pagar y si no lo tiene que acumular, ¿vale? Eso se parece más a una obligación, a una deuda que al capital, a las acciones normales, ¿vale? También el tema de que tengan valores estipulados, ¿vale? Es decir, que tengan precios prefijados de liquidación. Sí, de hecho aquí nos dice semejanzas, dividendo y percepción en caso de liquidación prefijadas, justo lo que estábamos diciendo. En ocasiones reciben calificación crediticia, ¿vale? Que esto se suele hacer con los bonos, que son deuda, ¿vale? Aunque no tienen vencimiento, ¿vale? Una de las diferencias importantes entre el capital, o sea, entre las acciones y la deuda, es que las acciones no tienen vencimiento, es decir, por parte de la empresa emisora de estas acciones no hay una fecha de vencimiento en que la empresa tenga que pagar o recomprar estas acciones, ¿vale? En cambio, la deuda obviamente tiene unos vencimientos, ¿vale? Pues aquí encontramos que a veces hay acciones preferentes que sí que tienen unos vencimientos fijados de amortización, ¿vale? Entonces, la conclusión sería que se parece mucho a la deuda, no obstante, para efectos fiscales, los dividendos de las acciones preferentes se tratan igual que los dividendos de las acciones comunes, ¿vale? Aquí una diferencia muy importante entre la deuda y, y las acciones es que pensad, para la sociedad, vamos a ponerlo aquí, la sociedad emisora que emite acciones, ¿vale? Para remunerar estas acciones va a tener que paga dividendos, ¿vale? Y la sociedad emisora de bonos, es decir, de deuda, como remuneración a esa financiación, paga intereses, ¿sí? Entonces, una ventaja muy importante de la deuda frente a las acciones es que estos intereses son fiscalmente deducibles, es decir, nos lo podemos poner como gasto en nuestro beneficio, lo cual nos implica disminuir el beneficio antes de impuestos y, por tanto, disminuir lo que pagamos de impuestos de sociedades. En cambio, los dividendos no son fiscalmente deducibles. No nos lo podemos poner como gasto y, por tanto, no nos podemos ahorrar parte del impuesto, ¿sí? Vale, seguimos. Apartado 2. Ya vamos con la deuda corporativa, ¿vale? Cuando hablamos de deuda corporativa es deuda de la empresa, ¿vale? De una corporación, de una sociedad a largo plazo. Vale, diferencias entre deuda y capital. La deuda no da derechos de propiedad ni normalmente votación, ¿vale? El capital sí, ya lo hemos visto, es decir, los acreedores, que son, digamos, a las personas o a las entidades que la empresa le debe dinero,
¿vale? Al banco, a los proveedores, a los acreedores, etcétera, obviamente no tienen derechos de votación, no pueden votar ni en la asamblea anual ni extraordinaria. En cambio, el capital sí. El tema de los intereses que acabamos de decir, ¿vale? De la fiscalidad de estos intereses y de los dividendos. La deuda es un pasivo exigible, por lo que puede conducir a la quiebra, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si el día de mañana la empresa acumula, o sea, no genera beneficios y acumula mucha deuda, esa deuda se tiene que pagar en algún momento. En cambio, si la empresa está únicamente financiada con capital y no genera beneficios y no paga dividendos, no tiene que devolver el dinero a los socios ni pagarle dividendos. No hay una obligación, no es un pasivo exigible, ¿vale? En cambio, la deuda sí y, por tanto, aumenta el riesgo de la quiebra, ¿vale? Y hay veces incluso que hay títulos o valores que no está claro si están definidos como deuda capital, como nos pasaba con las acciones preferentes, ¿vale? Por ejemplo, suponga que una corporación emite un bono perpetuo con intereses pagadores únicamente y con beneficios si y solo si se generan beneficios, ¿vale? Esto es un poco también, sería como acciones disfrazadas, ¿vale? Porque al final no tenemos obligación de devolver el importe de la financiación que hemos recibido, porque es un bono perpetuo, y únicamente pagaremos intereses si la empresa genera beneficios. ¿Sí? Por tanto, esto se asimila más a las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un intento de combinar la ventaja fiscal de la deuda sin el riesgo de quiebra. Un poco esto tendría lo bueno de las dos formas de financiación. Lo bueno en el sentido que no hay una obligación real, no es un pasivo exigible real, y aparte los intereses pagados cuando se generan beneficios serían fiscalmente deducibles, ¿sí? Vale, aquí tenéis una tabla bastante interesante un poco con el capital comparado con la deuda, ¿vale? En cuanto a ingresos, sí, capital, bueno, sería desde el punto de vista de si somos inversores y compramos capital como ingresos, vamos a recibir dividendos. Si compramos deuda, vamos a recibir intereses, ¿vale? La situación fiscal es que los dividendos se graban como ingreso personal, ¿vale? Los intereses se graban como ingresos personales también. Un poco estoy diciendo desde el punto de vista del inversor, ¿vale? ¿Quién tiene el control? Pues cuando tenemos acciones de una empresa sí que tenemos derecho de votación, en cambio cuando participamos comprando deuda no, ¿vale? Y el tema del incumplimiento, bueno, son cosas que hemos comentado ya en apartados anteriores. Vale, luego, características básicas de la deuda a largo plazo. Vencimiento a largo plazo, por tanto significa más de un año. ¿De qué forma se puede representar esta deuda? Fijaros que si es la empresa que emite deuda, ¿vale? Lo que significa es que pone en circulación deuda, es decir, tenéis que imaginar un poco como si fuera deuda pública, que de hecho lo vamos a ver también en el tema siguiente. Pero la deuda pública, ¿qué significa esto? Que el Estado pone en circulación deuda para financiarse, es decir, pone en venta deuda que los inversores pueden comprar a cambio de que el Estado va a pagar unos intereses y va a pagar la devolución del principal, ¿vale? Esto de emitir deuda, desde el punto de vista de las empresas, solo lo pueden hacer empresas grandes, ¿sí? Empresas pequeñas no. Entonces, en función del vencimiento, los títulos que representan esta deuda se llaman obligaciones, ¿vale? Si son de 10 años o menos, hablaríamos de pagarés, o más de 10 años serían bonos, ¿vale? Porque al final la empresa, imaginad que una empresa necesita 10 millones para financiarse, pues no va a encontrar, o es difícil que encuentre un inversor que le deje 10 millones, ¿vale? Entonces lo puede dividir en títulos, ¿vale? Imaginad que lo divide en 100.000 títulos, ¿vale? Si lo divide en 100.000 títulos, pues va a emitir títulos de 100 euros de valor nominal, ¿sí? Eso lo veremos con más detalles. La emisión puede ser pública o privada. Esto no es si lo hace el Estado o lo hace una empresa privada, ¿eh? Es básicamente, si es pública, es que se pone a disposición de todo el público en general esa emisión, pero si es privada es directamente encarada o ofrecida a un prestamista concreto, ¿sí? Entonces,
las características en cuanto a el valor nominal, la garantía, intereses, etcétera, se tienen que detallar en el contrato, ¿vale? Que emite o que redacta la sociedad emisora, que vamos a ver a continuación. Vale, entonces el contrato es un documento firmado entre el prestatario y los acreedores que incluye las estipulaciones siguientes que vamos a ver, ¿vale? Al igual que cuando nosotros queremos pedir un préstamo y vamos a una entidad bancaria, pues firmamos un contrato con un poco todas las condiciones y todo lo que, las características y lo que puede pasar, ¿vale? Por tanto, la empresa que emite los bonos y que por tanto tiene la obligación de pagar al inversor que ha adquirido ese bono, que se le llama los tenedores de los bonos, pues se firma un contrato para estas características. Vale, se establecen los términos básicos de los bonos, el valor nominal o principal, que será un poco el valor que invierte el inversor y el valor que tiene que recuperar al final, ¿vale? Esto lo veremos sobre todo con ejercicios prácticos. Vale, también si se emite de forma registrada o se emite al portador, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los títulos de los bonos que representarán esa deuda, esa cantidad estipulada, se pueden emitir de forma registrada, es decir, que quede registrado quién es el titular de ese bono y estén, digamos, asociados a un nombre que está registrado, ¿vale? De una persona, o que sean al portador, ¿vale? Como los cheques al portador. Los cheques al portador significa que quien tenga ese cheque, ese documento, va al banco, lo cobra, ¿vale? Pues al portador significa que quien tenga la propiedad, quien tenga, digamos, el documento como tal, pues va a emitir un poco los efectos para cobrar los intereses y el principal, ¿vale? Obviamente esto del portador pues no se utiliza mucho. Vale, entonces luego la garantía que tiene que ofrecer la sociedad que emite la deuda, le tiene que ofrecer una garantía a los tenedores de los bonos, que son los inversores que han comprado, la deuda, ¿vale? Entonces la garantía puede ser colateral o con títulos hipotecarios. Básicamente significa que se ofrece la garantía con activos subyacentes que entrega la sociedad emisora como garantía de pago de la deuda, ¿vale? Al igual que si vosotros vais al banco a pedir un préstamo, pues muchas veces os van a pedir una garantía, ¿vale? Es decir, que si no pagáis, pues tenéis que entregar, por ejemplo, un bien inmueble, pues sería con títulos hipotecarios, ¿vale? La garantía que ofrece pues perdón, el emisor de los bonos a los inversores que compran estos bonos como garantía del pago. Luego la prelación, que no deja de ser la preferencia sobre otra deuda, ¿vale? Pensad que las empresas dentro de sus deudas, de su pasivo, puede tener varios tipos de deuda, incluso varias emisiones de bonos. Entonces la preferencia es a quién se le da preferencia a la hora de pagar la deuda, ¿vale? Imaginad que una empresa eh, entra en liquidación y se está cerrando, ¿vale? Entonces tiene que pagar a todos sus acreedores, es decir, tiene que devolver la deuda de todo lo que tenga en el pasivo, pero hay veces que con el dinero de la liquidación no es suficiente. Por tanto, hay unas deudas que tienen preferencia por encima de otras, ¿vale? Lo que se llama la deuda subordinada pierde capacidad de cobro en caso de extinción de la sociedad emisora y la posterior liquidación de la sociedad, ¿vale? Ya que esa deuda está subordinada al pago, digamos, en orden de prelación en relación con los otros acreedores, ¿vale? Es decir, si la prelación es primaria, significa que antes que la sociedad pague al resto, nos lo paga a nosotros. Por lo tanto, esto es positivo. Si nos interesa estar lo más arriba posible en el orden de preferencia de pago. Vale. Luego se estipulará también los acuerdos de pago. Los bonos se pueden amortizar al vencimiento, que es lo normal, o bien pueden pagarse en parte o en su totalidad antes del vencimiento. ¿Vale? Aquí pensad que el esquema básico de un bono sería pues, que se emite en momento cero, ¿vale? Y los títulos de bonos van recibiendo un cupón, por ejemplo, un cupón anual o semestral, y cuando llega el vencimiento se paga el cupón más el nominal. ¿Sí? Por tanto, en este caso se haría la amortización de los títulos al vencimiento, pero también se pueden ir haciendo amortizaciones a lo largo de la vida del bono, ¿sí? Y ir haciendo amortizaciones de una parte, por ejemplo. Vale.
Luego, muy importante, las cláusulas de recompra, ¿vale? Que estos serían, que de hecho esto lo veremos de forma bastante práctica, lo que se llaman bonos redimibles, ¿vale? Bonos redimibles o rescatables por parte de la sociedad emisora, ¿vale? ¿Qué significa? Que se puede producir una amortización anticipada, incluso como lo veíamos antes. Una cláusula de rescate permite que la compañía recompre o amortice parte o toda la emisión de bonos a un precio preestablecido durante cierto periodo especificado. En general, el precio de recompra es superior al valor estipulado, ¿vale? Y aquí existe una prima de recompra. De hecho, esto igual no lo entendéis ahora, lo vamos a explicar un poco por encima, pero vamos a hacer bastantes ejercicios prácticos porque puede ser que nos salga del tema 2 como parte práctica este tema de los bonos redimibles. ¿Va? Es decir, imaginaros, ahora no lo calculamos, simplemente hacemos un ejemplo. Imaginad que se emite un bono, ¿vale? De valor nominal 1.000 euros, vencimiento 5 años, ¿vale? Por ejemplo, que yo que sé, pagará un cupón del 10%, es decir, 100 euros, 100 euros cada año, pero tiene un precio de rescate o un precio de recompra de lo que sería el valor nominal más una prima de recompra, diferencia entre el precio de recompra y el valor nominal, ¿vale? Pues si el precio de rescate, por ejemplo, es 1.050, me lo invento, esto es un dato que nos tiene que dar en el enunciado, significa que la prima de recompra es 50, es decir, se paga por encima. ¿Esto qué significa? Significa que imaginad que ha pasado un año, ¿vale? Y ya lo veréis esto, pero puede ser que los tipos de interés del mercado bajen o suban de tal manera que el precio del título en el momento 1 sea, por ejemplo, 1.200. O sea que en el mercado este título se cotiza a 1.200. Pues esta cláusula de recompra le permite a la sociedad emisora, a quien ha emitido los bonos, recomprar, rescatar los bonos pagando 1.050. ¿Qué va a hacer aquí la sociedad emisora? Si el bono está cotizando a 1.200, pues le va a decir al inversor, a quien le había comprado inicialmente este título, a mí le va a decir, no, te compro el bono porque por la cláusula que pone el contrato puedo recomprarlo por 1.050, ¿vale? La sociedad emisora lo recomprará por 1.050 y lo va a volver a vender al mercado a 1.200 y va a ganar dinero, ¿sí? Por tanto, eso es una cosa positiva esta sería una cláusula positiva para la sociedad emisora, pero negativa para el inversor, ¿vale? Es decir, para el inversor no será tan atractiva la inversión comprando este título porque sabe que si va a subir de valor, si aumenta el precio, el beneficio no será para él, será para la empresa emisora porque le va a recomprar. O sea, lo máximo que podemos ganar o podemos llegar a tener de valor del título sería 1.050, porque si está por encima, la sociedad emisora lo va a recomprar y lo va a volver a vender más caro, ¿vale? Esto, repito, puede ser que nos lo pregunten de forma teórica, ¿vale? Explicaríamos un poco esto, incluso lo podéis hacer con algún ejemplo práctico. Vale, ¿qué más? Pueden haber cláusulas de protección, ¿vale? Podemos hablar de cláusulas negativas o positivas. La negativa es algo que restringe, ¿vale? Es decir, mandamiento restrictivo, limita o prohíbe, perdón, acciones que podría poner en marcha la empresa emisora de los bonos. Por ejemplo, limitar los dividendos en relación con alguna fórmula, ¿vale? Por tanto, limita o prohíbe, perdón, que la sociedad emisora puede hacer esto, ¿vale? Por tanto, esto es positivo para, para el inversor, ¿vale? Porque sabe que hay una restricción en cuanto a que la sociedad emisora no puede limitar o prohibir, por ejemplo, por ejemplo, el tema de los dividendos, por ejemplo. Vale, y podría haber también cláusulas positivas, que sería un mandamiento permisivo. Especifica una acción que la compañía debe emprender o una condición que debe cumplir. Por ejemplo, la empresa debe mantener su capital de trabajo a un nivel mínimo o por encima de este nivel. ¿Vale? Esto, pues al final, cada contrato es específico y cada contrato se especifican las cosas que se quieren cumplir por parte de la sociedad emisora y por parte del inversor, ¿de acuerdo? Vale, vale, hasta aquí hemos visto hasta el punto 2.2, ¿vale? Vamos a parar el vídeo y
lo que queda hacia adelante lo vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues saludos a todos, hasta el siguiente vídeo.